¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos educativos, licenciatura en pedagogía de cuarto cuatrimestre aquí en la Universidad CETEC. Un gusto, un placer y un honor. Te voy a compartir pantalla al tiempo que vamos hablando, ¿no? Por ahí ya platicamos pues de manera muy sustancial sobre los modelos educativos, ¿no? Cómo nacieron los modelos educativos, de qué manera se fueron dando a lo largo a lo largo del mundo, cómo se fueron desarrollando diferentes ideologías, qué es un modelo educativo, qué métodos utilizan los diferentes modelos educativos, por qué los ideales de hombre, por qué los ideales sociales, por qué la concepción, estructura económica, política y social de una sociedad depende de un modelo educativo, por qué se subdivide en niveles. Eso también ya lo observamos durante la clase número 1 y pues ya un poquito más, menos históricos, menos teóricos en la clase 2 abordamos el tema sobre qué es el marco filosófico, el marco epistemológico, el marco histórico, jurídico, social y pedagógico, que son absolutamente necesarios para elaborar un modelo educativo. Ahora, una vez que elaboro mi modelo educativo, como ya vimos, ¿en qué lo voy a fundamentar? ¿En qué voy a fundamentar mi modelo educativo? Bueno, en teorías específicamente, en teorías psicológicas. Las teorías psicológicas son las que dan vida al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahorita vamos a ver a detalle y a grosso modo a estas teorías psicológicas, el estructuralismo y el funcionalismo, para que los entiendas, lo vamos a ver desde el génesis, el conductismo, la psicología de la percepción, las teorías fenomenológicas, el cognitivismo y el constructivismo. Vamos a ir con las primeras. Y es que, a ver, vamos a hablar de teorías psicológicas. ¿Qué es una teoría psicológica y por qué es tan importante? Bueno, pues han influido significativamente en el diseño de los modelos educativos. ¿A partir de qué? Explorando el origen del conocimiento, ¿sí? De los procesos lógicos y psicológicos relacionados con el aprendizaje, es decir, el medio interno, los procesos naturales y biológicos que hacen que nosotros podamos aprender, leer, escribir, memorizar, etc., etc., etc. ¿Cómo se supo? A partir del desarrollo de estas teorías psicológicas. ¿Quién las desarrolló? Algunos de los autores que vemos en la imagen. ¿Cómo las desarrollaron? Ahorita lo vamos a ver. A partir de estas teorías se han desarrollado estrategias y técnicas pedagógicas que favorecen el proceso de aprendizaje. Les dieron validez, cabida, y podemos entender por qué funcionan de tal manera. Vamos a iniciar con la primera. El estructuralismo y el funcionalismo. No confundir con el estructural funcionalismo de Durkheim. ¿Sale? Hay que ser muy específicos. Vamos a hablar de estos primeros enfoques de la psicología por tratar de entender la manera en la que eh, ¿cómo te lo digo? La manera en la que entendemos al mundo. Ok. Y aquí vamos a ver por qué Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología. El estructuralismo y el funcionalismo son dos enfoques importantes, ya mencionamos en la psicología y en las ciencias sociales. De manera muy general, el estructuralismo nos habla de tres cosas: origen, enfoque y crítica. Origen, en tanto que el estructuralismo está basado en la introspección, en una mirada hacia adentro. Fue desarrollado por Wilhelm Wundt y Edward Titchener. Buscaba analizar la estructura de la mente humana descomponiéndola en elementos básicos. Eso en cuanto a su origen. Su enfoque estaba centrado en la experiencia consciente, identificando patrones y estructuras mentales. Se le critica porque este enfoque fue considerado subjetivo, limitado, debido a su dependencia en la introspección individual.
cómo me veo, cómo me percibo, cómo me conozco. Durante mucho tiempo estas cuestiones de la motivación y el comportamiento de los seres humanos se consideraron parte de la filosofía. Lo hemos visto, lo vimos en la introducción de los modelos educativos. Los filósofos plantearon muchas de las preguntas que ya hacen en las conceptualizaciones de algunos elementos propios de las teorías de psicología y de educación. En particular, el debate sobre si el comportamiento y la personalidad están moldeados por la naturaleza o por la crianza, eso se lo debemos a los griegos. Los filósofos no respondieron a estas preguntas de manera sistemática o científica, simplemente filosofaban, exponían ideas de acuerdo a sus grados de conocimiento. No se pudo probar que estas teorías fueran correctas o incorrectas, y pues se observan causales. Esto en cuanto al estructuralismo. Funcionalismo, anótale ahí. ¿Qué es o a qué obedece el funcionalismo? Tiene origen como respuesta al estructuralismo. ¿Sale? Sus figuras clave de esta teoría incluyen a William James, John Dewey, James Angel y Harvey Carr. Su enfoque se centra o estaba interesado en comprender al comportamiento en términos evolutivos, funcionales. Buscaba explicar por qué ciertos comportamientos eran útiles para la supervivencia y la adaptación evolutiva. Por ejemplo, comportamientos adaptativos, de supervivencia, etc., etc., etc. Comportamientos que han acompañado a la vida humana desde el inicio de los tiempos. En contraste con la teoría anterior, el estructuralismo se enfocaba en la estructura de la mente y el funcionalismo en las funciones y el propósito del comportamiento. ¿Sí? Más adelante estas dos teorías dan origen a la psicofisiología, pero es un tema que después vamos a abordar. Ok, vamos a ver un poquito de lo que nos habla esta teoría. Ok, de acuerdo con el funcionalismo y el estructuralismo, del que ya platicamos, de Wilhelm Wundt, William James. Wilhelm Wundt, que vimos acá, es uno de los primeros psicólogos, padre de la psicología moderna, en tener un laboratorio y empezar a experimentar, ¿sale? Buscaba identificar los bloques de construcción o de estructura de las experiencias psicológicas. Por ejemplo, en la química tenían la tabla periódica y ahí se basaba, ¿no? Para hacer moles, para encontrar números atómicos, etc. La física tenía sus leyes fundamentales. Eh, la, la ley de la inercia, las tres leyes de Newton, etc., ¿no? Wundt buscaba hacer lo mismo con la psicología, de manera que pudiera establecer una serie de relaciones o estructuras fundamentales para poder explicar todos los comportamientos. Wundt y algunos de sus colegas, eh, como es el caso de Titchener, usaron un método llamado introspección anótale. Ah, ya me pasé. No. Ok. Un método llamado introspección. Wundt y Titchener. ¿Qué pasaba con la introspección? Ayudaba para aprender lo que pasaba por la cabeza de las personas mientras completaban varias tareas. Wundt estaba especialmente interesado en cómo las personas procesaban los estímulos sensoriales del medio externo. Fue el primero en establecer una distinción entre la sensación o el efecto de un estímulo en nuestros sentidos y la manera en la que percibimos. Entra, proceso y cómo lo percibimos, dependiendo pues de muchas cosas. ¿De qué? De la interpretación que nuestro cerebro pueda o pudiera darle ese estímulo
Descubrió que cuando les pedía a las personas que escucharan un sonido, por ejemplo este, que yo te estoy poniendo a ti, ok, respondieran tan pronto lo escuchaban. Eran mucho más rápidos que cuando tenían que decir también el sonido que escuchaban. ¿Sale? Ya empezaba a notar ciertas peculiaridades. El procesamiento, elementos psicológicos, el procesamiento y la categorización del sonido tomó más tiempo que escucharlo, lo que indica que la percepción es un proceso separado, pero relacionado con la sensación. Sí que son dos elementos que tienen estructuras diferentes, pero que están relacionados. Este concepto es fundamental para la psicología que Kuhn pudo descubrir a través de la introspección de los sujetos, es decir, analizando desde adentro. ¿Ok? Para estas épocas, William James estaba elaborando en nada más y nada menos este, en Harvard un enfoque funcionalista que derivado de estos estudios. Pensaba que el método de Gunt trataba de comprender los procesos mentales complejos mediante los autoinformes de los sujetos, que no tenía pues razón alguna. Era similar a agarrar una persona para captar su movimiento o intentar subir el gas de manera rápida para ver cómo se ve en la oscuridad. ¿Sale? No le veía mucho sentido. El método de medición siempre cambiaría lo que los psicólogos intentaban medir, porque ¿cómo mides conceptos o funciones cognitivas? Es complicado porque no todos superan a los mismos niveles, ¿no? Ah, influenciado por Charles Darwin, William James prefirió cuestionar por qué nos comportamos como lo hacemos, comprendiendo el comportamiento en términos de funciones, como ya los veíamos, ¿no? Cómo nos ayuda o cómo nos lastima, y por ciertos comportamientos se deriven otros más comunes. El funcionalismo de James dio lugar al campo moderno de la psicología evolutiva. Esta rama analiza varios rasgos de comportamiento y personalidad en términos de cómo mejoran el estado físico. Ahora, si nos vamos a la parte objetiva del estructuralismo y el funcionalismo, podemos encontrar lo siguiente: qué significan o qué tienen que ver en psicología. Podemos encontrar que el funcionalismo, anótale, el funcionalismo perdón, primero el estructuralismo en psicología. Se considera, uno, la primera escuela de pensamiento en psicología, que es lo que quería Wundt. Dos, recordar que Titchener, además de amigo, pues era alumno de Wilhelm Wundt y tenía las siguientes ideas. Primero, centrar la psicología en el estudio de la mente como de la conciencia. ¿Ok? Después, el término de conciencia como la combinación de todas nuestras experiencias mentales en cualquier momento. De esta manera, la mente es una acumulación de todas nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida o de nuestras vidas, por hablar en general. Creían que dividiendo la mente en estas partes básicas podríamos descubrir la estructura de los procesos mentales y del pensamiento superior. Según Titchener, que tenía estas ideas contrarias, o aumentadas, no contrarias, la mente consciente estaba formada por tres componentes o tres estructuras. Las sensaciones, que son producidas por la información sensorial, la información que podemos captar a través de los sentidos. Las imágenes, que son representaciones mentales de ideas y de afectos, de elementos que componen las emociones a través del desarrollo del sistema límbico, que analiza información y lo desarrolla en una conducta y genera una imagen, un concepto de un concepto abstracto en una parte conductual.
y los elementos que componen estas emociones. Titchener utilizaba un proceso llamado introspección, que ya hablamos, ¿sale? Que es descomponer la conciencia humana en componentes básicos. Es decir, que las personas miren dentro de sí mismas para comprender sus emociones o pensamientos actuales. En materia de psicología, podemos entender que el funcionalismo no es otra cosa más que entender por qué nos comportamos de cierta forma y si esta parte es funcional o no, si nos sirve o no nos sirve a lo largo de nuestras vidas. Esto dio origen a lo que más tarde conoceríamos como conductismo, percepción, teorías fenomenológicas, cognitivismo y constructivismo. Vamos a analizar de una por una. El conductismo en la psicología se desarrolló a principios del siglo XX, estamos hablando de los años de 1900. Se trata de una escuela que estudia de forma experimental la conducta. Te recuerdo el tema, estamos observando teorías psicológicas y todas las teorías psicológicas que vamos a observar nacen de la experimentación. ¿Sale? En este caso de la conducta observable, tiene como objetivo teórico la predicción y el control de la conducta. Se centra, por tanto, en analizar el comportamiento, las conductas. ¿De quiénes? De los seres humanos. Y la relación que existe en los estímulos y las respuestas que causan esos estímulos. ¿Ok? Todo esto pues conforma la conducta observable del ser humano. Porque hay conductas que están ocurriendo o procesos que están ocurriendo alrededor de nuestra mente que no podemos observar. Sin embargo, lo que pasa aquí adentro se refleja en movimientos, ¿no? Por ejemplo, a través de las emociones y de la captación de estímulos. Ok, el conductismo es una corriente psicológica basada en la ciencia del comportamiento, como su nombre lo reitera. Tiene que ver con la interacción del estímulo del ambiente con el individuo, en el medio en el que se encuentra, en el contexto, e intenta comprender cómo surgen o por qué se mantienen diversos comportamientos o diversas conductas en los seres humanos. Estudia a detalle las circunstancias previas a la conducta humana, por ejemplo, aspectos emotivos, sensoriales, motores y emotivos, ¿no? Es decir, todo aquello que dé origen a una conducta, ¿sale? Con el objetivo de poder predecirlas o cambiarlas si es necesario. Wilhelm Wundt, como ya vimos, fue quien sentó las bases para que esto se pudiera originar a través de las teorías de estructuralismo y funcionalismo. Entre los principales representantes del conductismo tenemos a Watson, a Pavlov y a Burgos Friedrich Skinner. Vamos a ver un video sobre sobre estos autores, sobre Pavlov, sobre Skinner, sobre Watson, y qué hicieron para poder entender cómo funciona la mente humana. Dos segunditos. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después,
la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Y es así, y es así como Watson empezó con estas teorías experimentales. Bien lo dice el video, ¿no? A estos años, pues ya no sería, pues no sería factible que ay, espérame un tantito, Eliminar miedos. no se quita esta video. Sería prácticamente imposible que se desarrollaran estos experimentos. Es por eso que se conoce como psicología experimental. Ahora vamos a ver un poquito el experimento de Pavlov para que veas de dónde nace el conductismo, cómo se observaba o cómo se empezó a estudiar la conducta humana. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 43. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда.
He called this new response the conditioned reflex. Trabajar. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Ok, y vamos con un video más. Presento a Burgos Friedrich Skinner. Vamos a ver qué hizo Skinner. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y desde luego incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además en ese momento está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picotea. Ok, y ahí vamos viendo pues este tipo de
experimentos que dieron origen, pues, al conductismo como de manera general. Ahora vamos a ver qué es la psicología de la percepción. ¿A qué nos vamos a referir con psicología de la percepción? Vele anotando, porque es muy importante, y espero de todo corazón que hayas anotado, pues, los elementos más importantes de estos experimentos. Sale, vámonos a arrancar un poquito más rápido. ¿A qué se refiere la psicología de la percepción? Rama de la ciencia que se ocupa de los aspectos subjetivos de la mente. ¿Ok? Rama de la ciencia que se encarga de los aspectos subjetivos de la mente. ¿Ok? Así anótalo. A ver, vamos a entender por aspectos subjetivos que no todos percibimos las cosas de la misma manera. Especialmente la psicología de la percepción se encarga del procesamiento de los estímulos sensoriales que recibimos, por eso es subjetiva. ¿A través de qué? De los sentidos. Se dice que existen más de 5 sentidos. Hay que investigarlos un poquito más, ahí te los dejo. Anota cuántos sentidos tenemos los seres humanos. ¿Sale? Por lo que respecta a la visión, las condiciones de recepción de información visual solo se comprenden plenamente si se incluye la fisiología ocular en la psicología de la percepción. La luz constituye el medio de transmisión de la información. La percepción humana clasifica e interpreta esta iluminación. Vamos a ver a qué nos referimos con psicología de la percepción. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene la psicología de la percepción en el conocimiento? A través de los estímulos recibimos la imagen de un objeto en torno de la retina, ¿sale? Específicamente del sentido de la vista. Después nuestro cerebro organiza y evalúa estos estímulos, ¿sale? En el sentido de percibir la forma y lo que se ve que se agrupa para darle una forma coherente. Si empezamos como a hacer un escáner y a rastrear hasta que detectamos forma, y esa forma le agregamos un concepto de cuadrado, triángulo, círculo, mesa, tabla, esquema, pizarrón, diseño gráfico, etc. Clasificamos e interpretamos los estímulos y le asignamos un significado a las impresiones o a lo que observamos de manera sensorial. No es igual para las personas ciegas. No es igual para las personas con debilidad visual, ya que es un elemento principal la decodificación de la luz en este amplio aspecto. Ahora, vamos a ver un video. ¿Sale? Vamos a ver un video para poder entender un poquito más esta parte que te estoy explicando. La sensación y la percepción son dos procesos fundamentales que nuestro cerebro utiliza para interpretar. Antes de que iniciemos, es importante recalcar que la relación entre estos dos elementos, que son diferentes de acuerdo al funcionalismo, que tienen una estructura particular relacionada, pues es importante que sepas por qué la relación de sensación y percepción dan origen a lo que después vamos a conocer como sensopercepción y a la transformación de procesos del pensamiento. Pero a ver, seguimos. La sensación y la percepción son dos procesos fundamentales que nuestro cerebro utiliza para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno juega un papel diferente en la forma en que experimentamos nuestra realidad. La sensación
se refiere al proceso inicial de detección y transmisión de información sensorial al cerebro, cuando los órganos sensoriales como los ojos, oídos, piel, lengua y nariz entran en contacto con estímulos externos. Luz, sonido, presión, sabor, olor convierten estas señales físicas o químicas en señales eléctricas que se envían al cerebro a través de las neuronas. La sensación es, por tanto, la etapa preliminar de recoger datos brutos del entorno mediante los sentidos. Por otro lado, la percepción es el proceso por el cual el cerebro organiza, interpreta y da sentido a la información sensorial que recibe, permitiéndonos reconocer y comprender lo que experimentamos. La percepción implica la selección, organización e interpretación de las sensaciones, integrándolas con nuestras experiencias pasadas, conocimientos, expectativas y cultura para crear una comprensión coherente y significativa del mundo que nos rodea. Por ejemplo, no solo vemos un conjunto de colores y formas cuando miramos un árbol, sino que percibimos un objeto tridimensional con características específicas y significado. Pero, ¿cómo identificar las diferencias entre sensación y percepción? Número 1. La sensación es un proceso fundamentalmente físico y se refiere a la recepción directa de estímulos a través de los órganos sensoriales. La información es cruda y sin procesar, un reflejo directo de las propiedades físicas del entorno. Número 2. La percepción es un proceso cognitivo que implica interpretar y dar significado a los estímulos sensoriales. La información aquí ya no es solo un reflejo del mundo externo, sino una construcción subjetiva que se basa en la experiencia, el aprendizaje y el contexto cultural y emocional del individuo. Número 3. La sensación está menos influenciada por las experiencias previas y conocimientos del individuo. Los procesos sensoriales son relativamente constantes y universales entre los seres humanos, aunque puede haber variaciones individuales en la sensibilidad sensorial. Número 4. La percepción está fuertemente influenciada por la experiencia, el aprendizaje y el contexto. Dos personas pueden recibir el mismo estímulo sensorial, pero interpretarlo de manera diferente, basándose en sus experiencias pasadas, expectativas y cultura. En resumen, la sensación es el proceso de captar información sensorial del entorno, mientras que la percepción es el proceso de dar sentido e interpretar esa información. Juntos, estos procesos nos permiten navegar y entender el mundo que nos rodea. Para saber más sobre psicología, ve el siguiente video. Si te ha parecido útil la información, dale. Ok, eso en cuanto a teoría de la percepción de la sensación. Ahora, siguiendo con estas teorías que le dan origen a los modelos educativos, es necesario que entendamos las teorías fenomenológicas y ojo con lo que vamos a llamar, porque al final vamos a ver la teoría fenomenológica de la personalidad, pero quiero que entiendan esta parte, ¿no? Durante el transcurrir de los años, se ha dado una gran importancia al concepto de personalidad. Esto literalmente lo estamos sacando de los libros, ¿ok? Repito, durante el transcurrir de los años se ha dado una gran importancia al concepto de personalidad. Vamos a ver cuál es. El interés de quienes han estudiado a lo largo de los años se ha enfocado en dar una explicación acerca del cómo, por qué y para qué de las diferentes formas, cómo se comporta cada individuo y cómo causa de distintos factores este comportamiento, ya sea por factores ambientales, biológicos y sociales. ¿Ok? Vamos a abordar por qué y a partir de qué estos modelos psicológicos tienen un impacto. El estudio de la personalidad se remonta a un siglo antes de Cristo, donde los griegos se interesaron en lo que en América se llamó teatro misional durante la conquista. Fue una de las bellas artes de los griegos, el teatro, la representación dramática, la dramatización en esta cultura. Las personas utilizaban máscaras que cubrían sus rostros. De esta manera interpretaban
y representaban distintos estilos de vida diferentes a los propios sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, eran actores, dándole vida a emociones de otras personas. Sale a través de otros guiones. Asumían personalidades que no eran de ellos, pero que podían representar dentro de una misma persona que eran ellos. El concepto de personalidad se origina del término persona. ¿Ok? Años más tarde, Cicerón definió el término personalidad enfocándose desde 4 diferentes significados. Anotan. Significado número 1, la forma en que un individuo aparece frente a las demás personas. Eso es personalidad, la forma, de acuerdo a Cicerón, la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas. Número 2, personalidad según Cicerón, el papel que una persona desempeña en la vida. Número 3, conjunto de cualidades que comprenden al individuo. Y número 4, un sinónimo de prestigio y dignidad, mediante el cual se asignaba el término persona de acuerdo con el nivel social al que perteneciera. Podría ser considerado persona o no, ¿ok? Dependiendo de estos 4 elementos. Estos 4 significados que acabamos de ver de acuerdo a Cicerón y que históricamente se han estudiado, se relacionan con las características de personalidad que puede tener cada persona. Sale las que se manifiestan, las que se ven a golpe de vista, ¿no? A golpe de vista, como de manera externa o superficial, ¿sale? Un individuo tiene una máscara, de acuerdo a estas teorías fenomenológicas, siempre con la que pone en juego todos sus factores internos. Ahora, continuando con la época clásica, podemos darnos cuenta que la conceptualización de la personalidad ha ido cambiando. De acuerdo a Cerdá en 1985, se adhieren los conceptos de Santísima Trinidad. Literalmente estamos hablando de la religión como algo sustancial y no asumido, no se construye, sino que se encuentra en sí mismo y hace parte de su esencia. La filosofía medieval perfila el concepto de personalidad, involucrando aspectos éticos y distintivos del individuo, lo que permite incluir una mayor cantidad de elementos característicos de la persona y no solo de aspectos generales. Es decir, nos referimos a el tipo de situación en la que cada vez, de acuerdo al contexto histórico, no es que se perciba de una forma, sino que se le va añadiendo elementos a la personalidad. Entre las teorías de la personalidad que nosotros vamos encontrando, pues tenemos que ver lo siguiente. Los primeros teólogos relacionaron los términos persona y esencia, por lo cual Boettcher en el siglo VI sintetizaba los conceptos, ¿ok? Personalidad como parte de algo individual, racional y natural. Sí que ya hablamos en algunas otras clases, como del aspecto de Platón, de Aristóteles y de este caso, de la Iglesia Católica, que el ser humano no solamente está compuesto de un cuerpo físico, ¿no? Se incluye el atributo de la racionalidad de la mente. Principalmente encontramos a Tomás de Aquino, quien exalta al individuo por encima de la realidad. Pensaba que nada podía ser superior a la realidad que se posee. Ahorita vamos a ver un poco de Alport. En el campo legal, la personalidad también es un ente social, ¿ok? Los esclavos antes no eran considerados personas, pero sin embargo existían, sin embargo tenían raciocinio, sin embargo tenían habilidades cognitivas. Es por eso que los estudios de la personalidad tienen que ver con aspectos políticos, religiosos, científicos, moralistas, de todo tipo, ¿no? Se puede decir que la personalidad es el resultado o reflejo de un sinnúmero de características pertenecientes, anótalo,
a una base social en la cual se encuentra inmersa una persona, puesto que todo lo que ocurre en este contexto puede afectar o beneficiar a la persona o a su personalidad. Se puede configurar a partir de las exigencias, demandas y estímulos que ponen a prueba características individuales que le permiten a una persona desarrollarse en sociedad. ¿Sale? Podemos hablar de atributos personales. Allport menciona que la personalidad, anótalo ahí porque con esta vamos a trabajar, con esta definición vamos a trabajar. Allport menciona que la personalidad se refiere a la integración de todos los rasgos y características del individuo, a la integración de rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportamiento. Eso para Allport es personalidad. ¿Ok? La personalidad se forma en función del desarrollo del individuo a partir de las características ambientales, biológicas, sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Es decir, que todo afecta. Ahora, vamos a ver algunas de las teorías de la personalidad que le dan origen a estas teorías fenomenológicas. ¿Sale? Vámonos a la teoría psicodinámica de Freud. Nos habla que está centrada en el papel inconsciente, todo ocurre en el inconsciente, donde actúas de acuerdo a situaciones que ya están predeterminadas dentro de tu cabeza. Freud estudiaba los niveles de conciencia comparablemente con un iceberg y solo alrededor de una décima parte de nuestra mente es consciente, mientras que el resto está inconsciente. Los deseos inaceptables se mantienen en el inconsciente a través de la represión, era lo que nos mencionaba. Postula la teoría del ello, del yo y del superyo y hace énfasis en el desarrollo de estadios psicosexuales. Propone que los seres humanos tenemos niveles de conciencia y que esos niveles de conciencia están supeditados al desarrollo de 5 etapas psicosexuales y que a medida que éstas se van consolidando, también se van consolidando nuestros estados de conciencia. ¿Ok? Estas etapas pueden ser desarrollables. Según la teoría de la personalidad de Gordon Allport, se basa en la idea de que todos los seres humanos son únicos e irrepetibles. Esta teoría nos afirma que una persona, que cada persona está dotada de una personalidad única formada a partir de la interacción de esos 3 factores que platicamos en un inicio: herencia, ambiente y experiencias individuales. Considera que la personalidad es una organización dinámica de sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. Si estudias psicología o si has estudiado un poco de neuropsicología o de psicología, psicofisiología en general, puedes entender que existen cosas o funciones naturales dentro de nuestro cuerpo que supeditan nuestra conducta. ¿Sale? De esta forma lo veía Allport. Después, otra de estas teorías que sustentan los modelos educativos es el cognitivismo, que es una corriente psicológica que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, los procesos de la mente relacionados en la construcción del conocimiento. La psicología cognitiva estudia qué mecanismos llevan a cabo la elaboración del conocimiento, cuáles lo estructuran, cuáles los preparan y cuáles los desarrollan. El cognitivismo tiene como idea central la construcción del conocimiento, es decir, de acciones complejas como almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. ¿Cómo pasamos de palabras o de letras a gráficos, a imágenes, acciones y a comportamientos?
El cognitivismo busca conocer cómo las personas entienden la realidad en la que viven a partir de la transformación de la información sensorial, que es esto que te acabo de platicar. Otra de las teorías que sustentan los modelos educativos es la de Piaget, la teoría del del cognitivismo, del cognitivismo. Piaget es uno de estos psicólogos que intentan describir cómo es el proceso de entender el mundo que nos rodea. Los seres humanos contrastan las nuevas informaciones con su estructura cognitiva, a partir de allí se moldean sus acciones. En la teoría completa del desarrollo cognitivo de Piaget, se entiende que los atributos que representan la inteligencia, entendida como una capacidad, son la organización, las etapas de conocimientos que llevan a diversas conductas en cada situación, la adaptación y la adquisición de nueva información y el acto de acomodarse a dicha información. ¿Sale? Esa es la parte en la que tiene cabida este proceso de desarrollo. ¿Sale? Y por último tenemos la teoría constructivista. ¿Qué nos dice la teoría constructivista? Son muchos autores los que hablan del constructivismo, de ir construyendo tu conocimiento, pero a grandes rasgos es cómo percibimos la realidad y las experiencias a través de ciertos estímulos. ¿Ok? Se enfoca en el modo en que los individuos creamos sistemas de significado para así dar sentido a nuestro mundo y a las experiencias que ocurren dentro de nuestra cabeza. Se centra en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. Se puede utilizar en diferentes áreas del conocimiento o de aplicación científica. Por ejemplo, en la psicoterapia, se puede expresar este enfoque cuando un terapeuta propone a su consultante preguntas que vuelvan su atención hacia los procesos de significado. Es decir, oye, cuando te caíste de la bicicleta por primera vez, ¿qué sentiste o qué percibiste? Para que vaya construyendo el propio conocimiento de sí. Unos de los máximos autores son, de los primeros en indagar son Michael Mahoney, George Kelly, Vittorio Guidano, Jean Piaget, Friedrich Bartlett, Max Bertenheimer, entre muchos, ¿no? Gian Battista Vico decía che la verità umana è ciò che l'uomo conosce, construendolo con le sue azioni, formándolo attraverso di esse. Es decir, que la verdad humana es eso que el hombre conoce, construyéndolo con sus acciones y formándolo a través de estas. Puede considerarse como iniciadores del constructivismo a George Kelly y a Jean Piaget a través de la epistemología genética, es decir, la verdad del conocimiento que ya viene implícita en los genes. Piaget tiene mucho que ver con el cognitivismo y el constructivismo a través del pensamiento y lenguaje y la teoría psicogenética, ¿no? Desde una postura psicológica, el constructivismo es comprender la realidad y desarrollar conocimientos y habilidades. ¿Ok? Es ahí en donde vamos a entender cómo estas teorías que nos ayudan a comprender la realidad le pueden dar un sustento no solamente al conocimiento, sino al desarrollo de ideales, al desarrollo y cumplimiento de necesidades de los estados para poder reproducir información, no solamente reproducir información, sino crear agentes, aparatos ideológicos, actores educativos que sustenten estos conocimientos para la preservación de la especie. Aquí le vamos a parar. Seguimos con más en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y te invito a que estés pendiente en un momento más.